Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia, que es lo que se suele decir al principio, pero se dice de corazón. Y nada, hoy es la segunda entrega de este nuevo ciclo que lleva por título genérico pues lo que figura en este cartel, el impulso del Buda y del Cristo en el umbral de la era de Acuario. Y el título de la charla de hoy, seguramente lo habéis visto en los carteles que hay por ahí, es que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra. No sé si conocéis la gran invocación, que vamos a hablar hoy a fondo sobre la gran invocación, que tenéis todos la hojita, y si no la tenéis, pues ahí en una mesa os podéis hacer con un ejemplar. Pero eso va a ser pasados los primeros 15-20 minutos. Y en la última línea de la gran invocación dice precisamente eso, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra, que es un gran resumen de lo que se dice en las 4 estrofas anteriores. Pero de eso, como os digo, hablaremos hacia el final. Entonces, lo primero, a modo de introducción, voy a hacer una reflexión sobre las dos figuras que aparecen ahí en este cartel, que son fácilmente reconocibles, ¿no? Tenemos el Buda a la derecha y el Cristo a la izquierda. ¿Qué tienen de especialísimo, aparte de ser pues, los dos últimos avatares humanos? Algún día hablaremos de los avatares, que es una ciencia que en su momento, cuando se restablezcan los misterios, una de las muchas ciencias espirituales que forman parte de eso que genéricamente llamamos los misterios, se refiere a los avatares. ¿Cuántas clases de avatares hay? Y el tipo inferior de avatar es el avatar humano. ¿Cuándo un ser humano se convierte en un avatar? Bueno, pues cuando se hace perfecto. ¿Y cuando un ser humano se hace perfecto? Cuando retorna a su fuente última espiritual de la que partió. Tomando como referencia esa parábola que tantas veces me gusta citar porque es un compendio de sabiduría tremendo, que es la parábola del hijo pródigo. Ya sabéis que el hijo pródigo sale de la casa del padre con la parte de herencia que le corresponde, se va a un país lejano, dilapida toda esa riqueza hasta que se ve dando de comer a los cerdos. Y en ese momento se le despierta la memoria espiritual de que en la casa del padre a nadie le falta el pan, porque él está dando de comer un alimento a los cerdos que no es bueno para el ser humano, que son las algarrobas. Y en ese momento, cuando toca a fondo, pues se le despierta eso que Platón llamó la anamnesis, una palabra griega que significa literalmente la memoria vertical, la memoria desde el tiempo hacia el no tiempo, ¿no? Entonces, toma conciencia de que él proviene de una fuente donde reina la abundancia, a nadie le falta el pan, ¿no? El pan como símbolo del alimento humano. Entonces decide retornar a la casa del Padre. Entonces, todo ser humano que retorna a la casa del Padre, que se identifica con la fuente espiritual de la que salió y a la que va a retornar, se dice que alcanza la perfección. Entonces, tanto el Buda como el Cristo alcanzaron la perfección, cada uno a su manera, pero los dos se caracterizan por ser seres humanos perfectos y por lo tanto tienen esa categoría de avatares humanos. Y además se da una circunstancia que les conecta a ambos con lo que se dice en la segunda parte de ese lema, en el umbral del era de Acuario, porque el Buda se manifestó a través de lo que podríamos llamar su última personalidad samsárica, que no era otra que el príncipe Siddhartha Gautama. Seguramente sabéis algo de la biografía mítica del Buda. El Buda se manifestó hace 2500 años, más o menos, mientras que el Cristo se manifestó a través del Maestro Jesús. De esto hemos hablado alguna que otra vez, que es el gran misterio de los evangelios. Consiste en que nos cuentan la vida de dos grandes individualidades diferentes, pero íntimamente asociadas. Uno de ellos es el Maestro Jesús y el otro es el Cristo. Ahora no me voy a extender demasiado en el tipo de relación que se establece entre ambos, simplemente decir que el Maestro Jesús ofrece libre, consciente y voluntariamente sus vehículos, su cuerpo, al Cristo en el momento simbólico del bautismo. Entonces, a partir de entonces, habla el Cristo a través del Maestro Jesús. Y el Cristo se desprende ya definitivamente del cuerpo del Maestro Jesús en el momento, inmediatamente después de la escena de la oración en el huerto de Getsemaní. En el Evangelio de Marcos cuenta una escena muy interesante a la que ningún teólogo le ha dado una explicación razonable, mínimamente razonable, que es lo siguiente. Después que se prende a Jesús, porque viene una muchedumbre armados con palos y espadas para prender a Jesús, e inmediatamente después de que se describe esa escena, se dice que por ahí había un joven desnudo con una túnica encima.
Y también los mismos que prendieron a Jesús intentaron atrapar a este joven, pero se quedaron con la túnica nada más. Y el joven salió, huyó. ¿Qué significa esa escena? Bueno, pues es la misma escena que se ha narrado antes, tal y como la narraría un testigo presencial, un grupo de personas armadas van a ver a dónde está Jesús con los discípulos que le acompañasen y pues le prenden, le detienen o se apoderan de él. Pero la misma escena vista desde un plano espiritual es lo que relata el evangelista Marcos, donde el joven desnudo, vestido con una túnica, es el Cristo. El joven desnudo es el Cristo. Desnudo porque él no está utilizando sus propios cuerpos, está utilizando los cuerpos de Jesús, simbolizados en la túnica. Entonces, quienes van a atraparle se quedan con la túnica nada más. Esa escena equivale al prendimiento de Jesús, del Maestro Jesús, pero no del Cristo. Al Cristo no le prenden, porque quien pasa por las escenas, los episodios que luego van a ocurrir, el interrogatorio en casa de los sumos sacerdotes, luego en casa de Pilato, en fin, todo eso, y la crucifixión, y la muerte, y la posterior resurrección, son episodios del Maestro Jesús. Mientras que el Cristo vive otras historias, que no es el tema de hoy, pero en otro momento lo podemos. Y si queréis luego en el turno de preguntas me podéis hacer preguntas sobre este episodio. Pero bueno, lo que yo quería decir es que los dos se manifiestan con 500 años de intervalo entre ambos. El Buda se manifiesta 2500 años atrás, más o menos, y el Cristo, a través de Jesús, se manifiesta pues 2000 años y pico hacia atrás. Esos 500 años, de acuerdo a la astrología esotérica, es el tiempo que se requiere para pasar de una era zodiacal a la siguiente. Y cuando digo la siguiente me refiero al recorrido inverso a lo largo de los 12 signos del zodíaco, que es lo que caracteriza a ese movimiento que da lugar a eso que se llama la nueva era, que es la precesión de los equinoccios. Imagino que por lo menos esta expresión la habéis oído alguna vez. ¿En qué consiste eso de la precesión de los equinoccios? Bueno, pues sin entrar en demasiados detalles, consiste en que, como consecuencia de la atracción gravitatoria del Sol y la Luna sobre el engrosamiento que tiene la Tierra en su parte ecuatorial, el eje de rotación de la Tierra no se mantiene inmóvil, sino que ejerce un ligerísimo movimiento de bamboleo. A ese movimiento se le llama así precesión de los equinoccios. Entonces, eso para un observador situado en la superficie de la Tierra significa que el llamado punto vernal, que es un punto imaginario, un punto matemático donde se cortan la eclíptica es ese plano donde orbitan todos los planetas con el ecuador celeste de la Tierra. Bueno, entonces se cortan en dos puntos que se llaman el punto equinoccial de otoño y el punto equinoccial de primavera. Bueno, pues ese punto, como consecuencia de ese movimiento de bamboleo del eje de rotación de la Tierra, va retrocediendo simbólicamente, ¿no?, por las constelaciones del zodíaco. Por lo tanto, se producen dos movimientos, ambos aparentes, pero en sentidos opuestos. Dos movimientos del Sol, aparentes. Uno es el movimiento en sentido directo, de Aries a Tauro, Géminis, así hasta llegar a Acuario y Piscis. Ese es el zodíaco menor, como se le llama, que ocurre a lo largo de un año. Y luego el zodíaco mayor, que es otro movimiento, pero ahora en sentido retrógrado. De Aries no se pasa a Tauro, sino que se pasa a Piscis. Durante los últimos 2000 años, ese punto imaginario ha estado recorriendo la constelación de Piscis. Y en el momento actual está empezando a entrar en la constelación de Acuario. Porque sabéis que hay que diferenciar claramente entre signos y constelaciones. Cuando miramos al cielo por la noche, ¿qué vemos? ¿Vemos signos del zodíaco? No. Vemos estrellas, constelaciones. Son esas agrupaciones de estrellas que están en esa banda del zodíaco que se llama, bueno, en esa banda del firmamento que se llama zodíaco, que es por donde circulan aparentemente el Sol, la Luna y los planetas, ¿no? Bueno, entonces, ellos vivieron la transición cuando se manifestaron y cuando prestaron servicio a todo el planeta, no solamente a la humanidad, sino a todos los reinos con los que compartimos este planeta. Ellos se manifestaron en la transición de Aries a Piscis y ahora estamos en la transición de Piscis a Acuario. Entonces, la época que estamos viviendo tiene una resonancia histórica con la época donde ocurrió la transición zodiacal anterior. Es como dos diapasones que están sintonizados a la misma frecuencia y cuando uno es golpeado, emite una energía que es absorbida espontáneamente por el otro, porque están en sintonía, están en armonía.
Entonces, esta época histórica tan crucial, tan llena de pronósticos de futuro inmediato, tan negativos, en realidad tiene grandes promesas de redención planetaria. Y cuando digo redención planetaria me refiero a redención aplicable a todos los reinos de la naturaleza, especialmente el nuestro, el reino humano, pero también afectando al reino vegetal y al reino animal y, por supuesto, también al reino mineral. ¿Por qué? Porque lo característico de un avatar es que siembra una energía en el aura del planeta. Esa energía es como una semilla que puede fructificar en ese aura, en esa especie de esfera energética que rodea nuestro planeta, y esas semillas, cuando fructifican, pues dan fruto. Entonces, el impulso búdico ha dado fruto durante los últimos 2000 años, y el impulso crístico también ha dado fruto durante los últimos 2000 años. ¿En qué ha consistido esos frutos? Bueno, pues en relación al impulso búdico, el Buda lo que hace es introducir en la Tierra el principio cósmico de la luz y de la sabiduría. Al Buda se le conoce como el Señor de la Sabiduría, el Señor de la Luz. Y ese sembrado que hizo el Buda se ha manifestado, entre otras cosas, en el gran avance cultural que ha experimentado nuestra humanidad en los últimos 2500 años. Avances en el campo de la ciencia, de la filosofía, del arte. En todas las actividades humanas ha habido un avance, aunque a veces nos parezca irrisorio frente a las dificultades y a los problemas con los que se enfrenta la humanidad como un todo. Pero si hacemos un balance equitativo, durante los últimos 2400, 500 años se han producido grandísimos avances en el conocimiento científico del mundo, en el campo artístico, en la música, en la literatura, en la pintura, en la economía, en fin, en todos los campos de la actividad humana ha habido un inmenso impulso. Todo eso es el fruto resultante de las semillas que se implantaron en el aura planetaria por ese avatar humano que llamamos el Buda. Por ejemplo, una figura como Sócrates, que todos conocéis, Sócrates, que es en cierto modo el que inició la filosofía occidental en tanto en cuanto reflexión profunda sobre el ser humano, sobre la unión entre la virtud y el conocimiento. Lo que caracteriza la filosofía socrática es que el conocimiento tiene que ir unido necesariamente a la virtud, a la excelencia ética y moral, mientras que antes de él, pues no estaban tan íntimamente relacionados los dos impulsos de conocimiento, ¿no? Por un lado, el impulso de conocer, pero por otro lado estaba el impulso ético. Parecía como que eran dos campos desconectados entre sí. Bueno, pues uno de los efectos del impulso búdico se materializa en la figura de Sócrates. Ya sabéis que Sócrates tiene una metodología que se compone de dos momentos llamados la ironía y la mayéutica. No sé si os suenan estas dos palabras. ¿En qué consiste una y otra? Ironía y mayéutica. Mayéutica tiene que ver con el oficio de las comadronas, porque parece ser que la madre del propio Sócrates pues se dedicaba a este oficio de ayudar a las mujeres que estaban dando a luz, ¿no? Pero antes de la etapa de la mayéutica viene la ironía. Yo a veces eso lo he asimilado a la estrategia que hace un limpiabotas cuando tiene que limpiar una bota. La figura del limpiabotas pues prácticamente ya ha desaparecido, ¿no? Pero todos tenemos en mente en qué consiste o qué cosas hacía el limpiabotas. ¿Qué es lo primero que hace? O cualquiera de nosotros cuando limpia unos zapatos. Bueno, pues primero le pasa una gamuza, ¿verdad?, enérgicamente para eliminar toda la porquería, todo el polvo, todas las partículas que estén adheridas a lo que es la piel del zapato, ¿no? En fin, primero hay que limpiar el zapato de elementos ajenos y luego pues se aplica el betún y se frota bien hasta que todo quede reluciente, ¿no? Bueno, pues la ironía es parecido a la primera operación que hace el limpiabotas de limpiar todo lo que no es propio de ese objeto. Es decir, se trata de una serie de preguntas hábilmente concatenadas unas con otras para que el sujeto que está siendo preguntado, por Sócrates o por cualquier maestro que esté en su línea de enseñanza, hacerle ver a esa persona que sus pretendidas creencias no tienen ningún fundamento real, que él ha pensado por pensamientos ajenos, que en realidad no ha pensado nunca las ideas que dice poseer, que son como añadidos, que le han venido de fuera, ¿no? Y ese es el primer paso para luego pasar al segundo, que es la mayéutica, que es lo mismo que hace una comadrona, ayudar a dar a luz a una mujer. La mayéutica consiste en ayudarle a ese sujeto a dar a luz, a sacar fuera
para que emerjan en su mente consciente las ideas que como alma ha percibido en el mundo de las almas, ¿no? De ahí viene luego toda la filosofía platónica, ¿no? Antes de estar encarnadas las almas en este mundo con un cuerpo que induce una amnesia transitoria sobre lo que se ha percibido de manera directa en el mundo espiritual, pues lo que ocurre es que las almas entran en eso, en un estado de amnesia. De hecho, hay un mito muy conocido que es que las almas que se disponen a entrar en el mundo material tienen que beber las aguas del río Leteo. Leteo en griego significa olvido, ¿no? Entonces, las aguas del río pues le provocan el olvido. ¿El olvido de qué? Pues de todo lo que han percibido y captado de manera directa en el mundo de las almas. Y lo contrario de leteo es aletheia, ¿eh? Hay que poner una vocal A delante del leteo, que ya sabéis que en griego y en otras muchas lenguas la vocal A significa privación de, ¿no? Entonces, aletheia es la privación del olvido, ¿no? Por lo tanto, aletheia es la verdad. En griego significa precisamente eso, la verdad. Entonces, solamente empezaremos a conocer la verdad de nosotros mismos cuando nos hayamos recuperado del estado de amnesia transitoria en el que nos encontramos por el hecho de estar en una forma. Hay otra expresión que seguramente os suena, que es estar en brazos de Morfeo. Seguramente que lo habéis utilizado alguna vez. ¿Qué significa estar en brazos de Morfeo? Pues estar dormidos, ¿no? Pero Morfeo es morfé, en griego es forma. Entonces, cuando las almas adoptan una forma material de sustancia más densa, el efecto inmediato es que se duermen. Entonces tienen que despertar, ¿eh? Tienen que despertar. ¿Veis un poco cómo va la historia, ¿no? Entonces, os digo esto porque toda la filosofía de Sócrates, más lo que vino después, sobre todo Platón, pues es un efecto inmediato del impulso búdico, ¿no? El impulso búdico tiene que ver con el autoconocimiento, con liberarnos de las ilusiones que tenemos en relación a nuestro falso ego, nuestros falsos egos, nuestras falsas creencias, lo que se llama los apegos, ¿no? Todo apego es una falsa creencia. Es cuando yo digo, yo pienso esto, yo soy así. No, nadie es como cree ser. Lo que yo pienso es un pensamiento, pero yo no soy mi pensamiento, porque mi pensamiento puede cambiar. Yo soy el pensador, pero no soy ninguno de mis pensamientos. Bueno, pues esa es la consecuencia, de todo esto que os he dicho, la consecuencia del impulso búdico. Y luego el impulso crístico, ¿con qué tiene que ver? Bueno, pues si el Buda sembró en el aura planetaria el principio cósmico de la sabiduría y de la luz, el Cristo hizo lo mismo, pero con otro principio cósmico, que es el principio del amor. El amor entendido en su acepción profunda, espiritual, no el amor romántico, sentimental, no, eso es otra cosa. Entonces, el amor crístico es la evidencia posible que puede tener todo ser humano de que tú eres parte de una familia y que todos los demás miembros de la familia humana son eso, hermanos nuestros, y que todos somos como células vivas de un gran organismo vivo, y que el mal del otro es mi mal y que el bien del otro es mi bien, ¿eh? Esa es la convicción que el impulso crístico va generando progresivamente en la medida en que cada ser humano sea receptivo a ese ideal, a ese alto ideal de la fraternidad universal, de la hermandad universal, pues en esa misma medida el impulso crístico está germinando en él. Y os voy a poner dos ejemplos, igual que puse el ejemplo de Sócrates como fruto del impulso búdico, os voy a poner dos que os va a seguramente a extrañar, porque vamos a cambiar completamente de coordenadas. Hubo en el año 1941 dos declaraciones. La primera se llama la Carta del Atlántico, no sé si os suena, y la segunda se llama las Cuatro Libertades. Hoy me voy a explicar. La Carta del Atlántico se firmó por parte de dos dirigentes muy conocidos, que en ese momento eran, uno de ellos el primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña, Winston Churchill, y el otro era el presidente entonces de los Estados Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt. Entonces ambos firmaron un documento en el cual se comprometían, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, a adoptar una serie de medidas que tendrían que regir las relaciones entre las naciones. No me voy a extender más, os sugiero que lo busquéis, es un texto que no es muy largo, se llama así, Carta del Atlántico, porque se firmó a bordo de un barco en el Océano Atlántico. Y son de absoluta actualidad, son una serie de puntos, de compromisos que adquieren estos dos dirigentes que luego fueron traicionados totalmente por sus sucesores, pero el texto en sí tiene vigencia, sigue siendo hoy incluso más vigente hoy que cuando se promulgó o cuando se declaró esto en el año 41, o sea, hace 84 años.
Bueno, y pocos meses después, en un discurso del presidente Roosevelt, él enunció lo que se llamaban las 4 libertades, que tiene mucha miga. Y esto sí que las voy a enunciar porque se concentran en muy pocas palabras, que son, primero, la libertad de culto, la libertad de expresión, ¿no? Libertad de culto, libertad de expresión. Luego, la libertad ante la injusticia y la miseria y la pobreza. Es decir, la libertad que todo ser humano tiene de no padecer injusticia, miseria ni pobreza. Y la cuarta y última es la libertad ante la violencia y el miedo provocado por las guerras. Fijaos, ¿qué profundidad tienen estas llamadas así 4 libertades? Que aunque se promulgaron hace 84 años, siguen siendo absolutamente vigentes. Sobre todo las 2 últimas. La libertad ante la violencia de las guerras. Eso significa erradicar las guerras. ¿Os imagináis un mundo donde hubiese el compromiso firme de todos los dirigentes mundiales de erradicar los conflictos armados y las guerras? Sería el mundo otra cosa muy diferente del que tenemos, ¿no? Y el otro compromiso, la otra libertad, la libertad ante la pobreza, la miseria, la injusticia. O sea, erradicar el hambre, erradicar la pobreza, erradicar la injusticia. Ese ideal es irrenunciable, irrenunciable. Bueno, el mero hecho de que esos ideales se proclamaran públicamente por un gran dirigente mundial, aunque luego se traicionaran ampliamente, pero ahí está, el enunciado de ese ideal está ahí, y es otro fruto del impulso crístico. El impulso crístico se manifiesta no en lo que llamamos la religión cristiana, con todo el desarrollo de las distintas iglesias y las teologías, no. Eso algo tiene que ver, lógicamente, con el impulso crístico. Pero el núcleo fundamental de lo que llamamos impulso crístico tiene que ver con esto, con la emergencia en la conciencia, en el consciente colectivo de los seres humanos de nuestra esencial unidad como humanidad. Nuestra esencial unidad, el ideal de la fraternidad universal. Esa es una consecuencia del impulso crístico. Bueno, pero hay más, porque ahora estamos al final de la era de Piscis y entrando en la era de Acuario. Entonces, el mayor fruto del doble impulso cristobúdico se va a manifestar a partir de ahora, y de hecho ya se está manifestando. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste en el diálogo fructífero entre la espiritualidad y la religión, entre la espiritualidad y la ciencia. El diálogo entre la espiritualidad y la ciencia, de tal manera que cada una se va asimilando a las virtudes propias de la otra. Por ejemplo, la ciencia se impregna o debe de impregnarse de lo que constituye el núcleo viviente de lo que llamamos espiritualidad. Fijaos que digo espiritualidad, no digo religiones, aunque el fundamento de todas religiones es un hecho espiritual. Porque cuando decimos religiones normalmente estamos pensando pues en las religiones que todos conocemos, ¿no? El budismo, el hinduismo, el cristianismo, el islam, el judismo y cualquier otra religión. Pero el hecho fundante de cualquier religión, ¿qué es? La naturaleza trascendente del ser humano, no es otra cosa. Sin trascendencia no hay espiritualidad, sin trascendencia no hay religión. ¿Y qué es la trascendencia? Para poner las cosas en su sitio, para llamar las cosas por su nombre. La trascendencia es simplemente que la muerte no es el fin de la vida consciente, ni más ni menos que eso. Ni más ni menos que eso. Si la realidad jugara a un juego donde una regla fuera que la conciencia es un producto del cerebro y nada más, y después de la muerte se acabó todo porque se muere el cuerpo, se muere el cerebro y la conciencia se extingue para siempre jamás. No habría religiones, habría religiones, pero serían todo pues como una especie de fantasmagoría sin base real, ¿no? No había nada que tuviera que ver con filosofías esotéricas ni nada de esto. Pero no es así. Todos nosotros, por lo menos, yo creo que esta es la situación de los que estamos aquí, mayoritariamente, o a lo mejor todos, pues estamos racionalmente convencidos de que la muerte no es el fin de la vida consciente, ¿no? La muerte afecta a la corporalidad, pero no afecta a la conciencia, ¿no? Yo he dicho muchas veces que ninguno de los que estamos aquí nos vamos a morir. Ninguno nos vamos a morir. Vamos a experimentar la muerte, que es una cosa muy distinta. ¿Qué se va a morir? Este cuerpo. Bueno, este y el resto de los cuerpos que forman la cadena de cuerpos a través de los cuales las almas se manifiestan, desde el nacer hasta el morir, ¿no? Pero la muerte va a ser la última experiencia consciente que vamos a tener todos. Y después de la muerte, ¿qué ocurre? Pues vamos a la fuente.
Y al mismo tiempo que vamos a la fuente, y en paralelo nos vamos despojando, nos vamos desnudando de todos los ropajes y envolturas con los que nos fuimos vistiendo progresivamente hasta nacer. Todos nacemos desnudos, ¿verdad? Con un traje de piel. Y sin embargo, desde el punto de vista esotérico, todos nacemos vestidos. ¿Vestidos por qué? Porque tenemos toda una cadena de cuerpos que son nuestras vestiduras. La primera vestidura que se pone el alma es el cuerpo llamado así mental, una envoltura mental, que es la herramienta para pensar. La segunda envoltura que nos ponemos al encarnar es el llamado cuerpo astral, o cuerpo emocional, o cuerpo de deseo, se la llama de varias maneras, que es la herramienta que nos permite sentir, tener vivencias emocionales, las que sean. La tercera vestidura, que es la más importante y en cierto modo la más misteriosa, es un cuerpo de sustancia física, pero no sustancia física densa, como esta que podemos tocar, sino una sustancia de naturaleza etérea. Es el llamado cuerpo vital, cuerpo etéreo. Es la tercera vestidura. Por lo tanto, tenemos la envoltura mental, la envoltura astral, la envoltura etérea. Y por último, esas tres envolturas que son producto de la actividad creadora del alma, con una necesaria colaboración de esa evolución paralela a la humana, que es la evolución de los ángeles, o de los devas, o los melahim, como se dice en hebreo. En hebreo, ángeles malach, y el plural es melahim. Bueno, pues se necesita la colaboración de las dos evoluciones, la humana y la débica, para dar lugar a esa primera cadena de cuerpos. Porque la evolución humana tiene polaridad positiva masculina, mientras que la evolución paralela, la evolución de los ángeles, de los devas, tiene polaridad femenina. Entonces se necesita la colaboración del alma, que ostenta esa polaridad positiva, más determinadas agencias o entes débicos angélicos que son los que se encargan de segregar del plano mental la sustancia mental con la que se va a construir el futuro cuerpo mental, lo mismo del plano astral, extraer la sustancia con la que se va a construir el cuerpo astral y así con los demás. Salvo el cuerpo físico denso que es el único que le debemos a nuestros progenitores biológicos, a nuestro padre y a nuestra madre. Ellos nada más que nos proporcionan el último eslabón de la cadena, que nos permite entrar en este mundo, obviamente. Bueno, pues esto venía a cuento del fruto mayor que se va a producir del impulso común y armonizado entre el Buda y el Cristo. El impulso cristo-búdico va a ser el diálogo entre la espiritualidad y la ciencia, de tal manera que la ciencia se va a impregnar del sentido de lo trascendente. Y la primera conclusión a la que van a llegar determinados miembros de la así llamada comunidad científica, sobre todo en el campo de las neurociencias, pero no únicamente, pero sí, sobre todo en ese campo, se llegará un momento que no está muy lejano donde se emitirá lo que yo a veces llamo la hipótesis trascendente, que es decir, todo lo que sabemos del cerebro y del resto del organismo no explica la realidad de la conciencia, del pensamiento, del sentimiento. El cerebro es condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces, a partir de ahí, habrá toda una serie de desarrollos científicos que tendrán como objetivo demostrar científicamente que la conciencia existe, más allá de la muerte. De hecho, ya se está produciendo una acumulación de experiencia empírica en las llamadas experiencias cercanas a la muerte, que todos conocéis, ¿no? Que se dan por miles, decenas de miles, cientos de miles, en todo el planeta. Seres o personas que han pasado por un estado de parada cardiorrespiratoria donde el cerebro no está funcionando, pero cuando se recuperan, más o menos se calcula que entre 15, por ahí, 16% de los que han pasado por ese trance, luego, después, cuando son resucitados por métodos completamente científicos, lógicamente, y médicos, pues relatan experiencias que han tenido en otro plano, ¿no? No hace falta que me extienda sobre eso porque es algo que forma parte ya casi como de la cultura general de quienes estamos interesados en todos estos temas, ¿no? Bueno, pues el mayor fruto del impulso cristo-búdico va a ser, por una parte, que la ciencia se va a espiritualizar. Pero por otra parte, y no es menos importante, la espiritualidad se va a hacer cada vez más científica, Se va a pasar de un lenguaje lleno de dogmatismos teológicos, doctrinales, a un lenguaje científico, sobre todo en lo relativo a la constitución del ser humano, que se ha adelantado un poco antes, ¿no?
¿Qué es un ser humano? Pues es una trinidad, espíritu, alma, cuerpo. No solamente es alma y cuerpo, una dualidad, sino que el alma, a su vez, proviene de una fuente más elevada, que es eso que llamamos el espíritu. El alma es un ente intermediario entre la fuente suprema, a la que podemos llamar el espíritu, o el Padre en el cielo. En fin, cada corriente de espiritualidad tiene su terminología propia. Y luego, la manifestación más externa, pues es la personalidad que estamos siendo. Digo que estamos siendo. Porque nosotros, ¿quién somos? Somos el alma. Pero estamos siendo una personalidad del alma. Ante la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cuál es la mejor respuesta posible? Pues sería, yo soy una manifestación parcial y transitoria del alma. Pero en esencia yo soy el alma. Pero estoy siendo una manifestación parcial y transitoria del alma. Y a esa manifestación parcial y transitoria, ¿cómo la llamamos? Pues lo podemos llamar de muchas maneras. El alma encarnada, la personalidad, da igual. Hasta que llegue un momento en que esa transitoriedad y esa parcialidad desaparezcan. Y aparezca una personalidad en la historia del alma que se conecte totalmente con la fuente. Y entonces yo podré decir, yo o la persona que se encuentre en esa situación, ahora soy yo. Ahora soy yo soy. Esa frase que se pone en labios de Jesús en los evangelios, yo soy. Hasta entonces yo estaba siendo una cadena de personalidades sucesivas, todas ellas conectadas entre sí, como las perlas de un collar, ¿no? Se conectan por el hilo conductor, porque todas ellas provienen de la misma fuente. Y a esa fuente la llamamos alma. Bueno, pues todo esto que os estoy diciendo, que parece un futuro como muy utópico, muy lejano, muy ideal, en realidad no lo es tanto. Todo esto es el fruto más importante del impulso combinado cristo-búdico. Y otra cosa, que se puede apropiar la espiritualidad de la ciencia. La ciencia se basa en el método experimental, en la observación y en el experimento, ¿no? Una teoría científica no se consolida hasta que no es corroborada una y otra vez por experimentos, ¿no? Bueno, pues en el campo de la espiritualidad ocurrirá algo parecido, pero cambiando la prueba experimental por la prueba experiencial, ¿no? Por la experiencia. Igual que un experimento científico corrobora en un cierto grado, ¿no? En una cierta medida, una hipótesis previa o la desecha, ¿no? Si los resultados del experimento no concuerdan con las predicciones teóricas, pues esa hipótesis se desecha o se mejora. Y si coincide dentro de un margen de error, pues entonces se adopta como una teoría válida, científicamente válida. En el campo de la espiritualidad ocurrirá algo parecido, pero diferente. Y os lo he dicho antes, en vez del experimento científico, tendrá lugar la experiencia de mi propia naturaleza espiritual. Se impartirán metodologías que ya existen, todos habéis oído hablar de la meditación y de unas técnicas de interiorización, de autoobservación, no, tampoco me voy a extender en eso ahora, que permitirán experimentarnos, tener la experiencia de mi propia naturaleza espiritual. Y eso, a diferencia de la ciencia, que nunca provoca verdades absolutas y certidumbres, todo en la ciencia es siempre una verdad aproximada, mejorable. La experiencia personal, la experiencia de mi propia naturaleza espiritual e incluso mi naturaleza divina, genera certidumbre, certeza, una certeza absolutamente irrefutable. Esa es la diferencia entre la experiencia espiritual y el experimento científico. Pero ambos conectados entre sí. No sé si me estáis siguiendo la idea. El fruto más importante del doble impulso cristo-búdico va a ser este diálogo ciencia-espiritualidad del que os he estado hablando. Y esto va a ocurrir en los próximos 2000 años. Ya se está produciendo, ya hay muestras muy evidentes de ese diálogo. Evidentemente, dentro de la comunidad científica no todos están abiertos a esta revolución, se podría decir, radical. Y de la misma manera que dentro del mundo de las religiones establecidas e institucionalizadas, pues tampoco están muchos de ellos por la labor de aceptar todo esto que os estoy diciendo. Pero bueno, eso ha pasado siempre. En toda corriente de pensamiento siempre ha habido quienes están abiertos a nuevas realidades, quienes están dispuestos a cambiar de paradigmas cuando tienen evidencias suficientes para cambiar de paradigma, ¿no? Y quienes se aferran a los paradigmas viejos, bueno, pues hasta que se mueren o hasta que cambian de actitud, ¿no? Bueno, pues esto que os he dicho es un poco prólogo de lo que os quiero contar, que es
sobre todo en relación a la gran invocación, que no sé si tenía yo aquí una, aquí está. Porque ahora, después de oír todo esto, alguien podría decir, bueno, ¿y cómo podemos colaborar nosotros? ¿Cómo podríamos colaborar para que todas estas perspectivas, todos estos altos ideales se pudieran ir manifestando? Bueno, pues la respuesta es tomarse en serio lo que dice aquí. Tomarse en serio todo lo que dice esta vocación, se le llama así. No es una oración, no es una plegaria, ¿no? El concepto de oración y plegaria tiene unas connotaciones místicas y esto no es una oración al uso, no es como el Padre Nuestro, aunque es como si dijéramos la octava superior del Padre Nuestro. Y tiene un cierto sabor científico, porque la palabra invocación es como una llamada que cuando se hace de una manera correcta provoca forzosamente y de manera inevitable una respuesta. Es algo que aparece también en los evangelios cuando se dice pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Toda petición formulada, pasa lo mismo que en el mundo jurídico, ¿no? En el mundo administrativo, una petición bien hecha, una instancia que tú elevas a cualquier organismo, si está bien hecha, bueno, pues provoca una respuesta. Bueno, esto es algo parecido, pero ya en un nivel mucho más elevado. Una invocación es una llamada, primero, a nuestra fuente espiritual, ¿no?, para que responda de manera efectiva a nuestras necesidades expresadas. Pero claro, las necesidades expresadas se pueden formular de manera egocéntrica, lo que yo necesito para ser feliz, para seguir siendo una persona pues, estable, tal, que es legítimo, pero también hay una invocación a un nivel más superior, que es conseguir todo esto que hemos hablado antes, ¿no? Una invocación donde la respuesta no va dirigida al individuo concreto, sino a la humanidad en su conjunto, porque cada uno de nosotros somos como una célula de un gran tejido vivo, de un gran organismo vivo. Bueno, entonces, imagino que todos tenéis, si alguien no tiene ahí en la mesa, hay hojas suficientes. Bueno, pues vamos a hacer una lectura, ¿no?, punto por punto, y veréis cuántas cosas interesantes se pueden sacar de aquí. Bueno, hay 4 estrofas que acaban en una línea que dice justamente el título de la conferencia de hoy, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonces, la primera estrofa, la segunda y la tercera tienen algo en común, y es que en las 3 aparece la palabra Dios. Voy a leer nada más que la primera línea de cada una de las 3 primeras estrofas. Dice, desde el punto de luz en la mente de Dios. En la segunda estrofa, desde el punto de amor en el corazón de Dios. Y la tercera, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Aparece la palabra Dios 3 veces. Entonces, antes que nada, pues vamos a hablar de Dios. Es decir, cuando decimos Dios, ¿de qué estamos hablando? Porque conviene ponerse de acuerdo en el uso de las palabras, porque si no nos ponemos de acuerdo en el uso de las palabras, todo lo que se diga después, pues muchas veces va a estar lleno de ambigüedades, contradicciones, con lo cual en vez de sacar cosas en claro, pues las vamos a sacar al revés. Entonces, ¿cómo afrontar ese gran misterio que es la divinidad, Dios? Yo no conozco otra mejor manera de aproximarse a este gran misterio que lo que ocurrió cuando Saúl de Tarso, que todavía no sabía que al cabo de los siglos se le iba a conocer como San Pablo, el apóstol de los gentiles, pues en el segundo viaje de los que hizo Saúl de Tarso fue a Atenas y ahí dio a los atenienses un discurso en el Areópago, una plaza pública donde se reunían los atenienses para hablar de todo lo humano y lo divino. Bueno, pues en ese discurso, San Pablo, Saúl, yo prefiero decirle Saúl de Tarso, dice, caminando por vuestra ciudad he encontrado un altar dedicado al Dios desconocido. Bueno, pues yo vengo a hablaros de ese Dios desconocido. Y luego cita 2 frases de 2 autores, que no les cita a los autores, que son un tal Epiménides de Creta y otro tal Árato de Cilicia. Y las frases que cita son las siguientes. La de Epiménides de Creta. En ese Dios desconocido nosotros vivimos, nos movemos y tenemos el ser. No sé si os suena esa frase. Nosotros vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Frase de Epiménides de Creta. Y luego cita otra, que parece un poco menos potente, pero que casi lo es más, de este Árato de Cilicia, que dice que todos somos del linaje
de ese Dios desconocido. Todos pertenecemos al linaje espiritual del Dios desconocido. Es decir, que hay una línea ininterrumpida del Dios desconocido que acaba en cada uno de nosotros. Todos pertenecemos a ese linaje. Obviamente no es un linaje biológico, ¿no? No es alguien similar a mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, no. Es un linaje genético, biológico. Aquí estamos hablando de un linaje espiritual. Todos y cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos como antepasado ilustre esa divinidad. Y hay una línea ininterrumpida, no hay una discontinuidad, no hay un abismo inseparable o insalvable entre la divinidad suprema y cada uno de nosotros. Pero todavía no hemos acabado el proceso de aclararnos a qué Dios nos estamos refiriendo. Y ahora viene una comparación o un ejemplo práctico de la ley de analogía. Como es arriba es abajo, ya sabéis, ¿no? Eso que aparece en la tabla de Esmeralda, ¿no? Que es como una especie de pequeña Biblia de la filosofía hermética. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Entonces, yo hasta hace poco no sabía, y la verdad es que me causó mucha impresión saber esto, que os voy a decir, que en nuestros cuerpos hay, espero no equivocarme con el dato, porque lo he visto hace poco, hay como 39 billones, con B, billones de bacterias en cada cuerpo humano. Y hay 380 billones, otra vez con B, de virus. No sé si erais conscientes. Yo hasta hace no mucho era inconsciente, pero bueno, es así. Esto es un dato que no me lo estoy sacando de la manga, lo podéis corroborar en cualquier momento. Repito, 39 billones con B, no millones, sino millones de millones, en el sentido europeo de la palabra billón, de bacterias y 380 billones de virus. Bueno, imaginaos ahora que cada uno de estos organismos, microorganismos, tuviera conciencia de sí mismo, ¿no? Y llegaran a la conclusión y, bueno, estuvieran pues indagando, preguntándose quién soy yo. En fin, las mismas preguntas que nos hacemos nosotros como seres humanos, pues imaginemos, esto es un experimento mental, que se le harían estas bacterias y estos virus, que viven en nuestro organismo. Y dirían, bueno, ¿y yo quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? Entonces llegarían a la conclusión de que, bueno, yo estoy viviendo en un mundo que es seguramente la obra de una entidad, de un Dios desconocido. ¿Veis? Qué lógica tan lógica, tan inteligente, ¿no? En este razonamiento, en esta conclusión a la que llegarían estos virus y estas bacterias. Vivimos en un mundo que es la creación de alguien, de algo, no sabemos cómo llamarlo, bueno, inventarían una palabra equivalente a nuestra palabra Dios, un Dios desconocido. Bueno, cada uno de nosotros somos el Dios desconocido de los billones y billones de bacterias y virus que viven, se mueven y tienen el ser en nuestro organismo. ¿Veis por dónde va la cosa, no? Bueno, pues ahora imaginaos que miramos al cielo y vemos estrellas y planetas. Y yo razono de manera análoga otra vez y digo, si esta cadena de cuerpos que yo estoy ocupando es el producto de la actividad creadora de mi alma, que es lo que yo soy, en realidad el alma es el mensajero del espíritu, un ente intermediario entre el espíritu, la instancia suprema más elevada, y la manifestación más externa, que es la personalidad que estamos siendo, ¿no? Bueno, entonces el razonamiento ahora sería, de la misma manera que yo como alma puedo construir una cadena de cuerpos que se conecta con el cuarto y último cuerpo que me lo proporcionan mis padres biológicos, ¿eh? De esa misma manera, yo cuando miro al cielo, ¿qué estoy viendo? La manifestación de entidades cósmicas que se expresan a través de esas formas cósmicas, ya sean planetas o ya sean estrellas. Pero claro, vamos a la forma cósmica en la que nosotros vivimos, nos movemos y tenemos el ser. ¿Cuál es esa forma cósmica? Pues este planeta, ¿eh? Este planeta. Entonces, ¿quién es el Dios desconocido? Pues esa vida cósmica que creó o que trajo a la manifestación este planeta, donde nosotros podemos vivir, podemos crecer y donde tenemos el ser, repitiendo esa frase de este Epimenida secreta que cita Saúl de Tarso. Bueno, ese es el Dios desconocido, el primer
La primera entidad divina con la que nosotros tenemos relación directa es la entidad que creó este planeta. ¿Cómo se le llama? Bueno, pues por ejemplo el profeta Isaías, en el capítulo 14, versículo 12, habla de manera indirecta de este Dios desconocido, asimilándolo como una especie de pantalla, porque los profetas tenían que hablar en clave, porque si no hablaban en clave se metían en gravísimos problemas y podían pagarlo con su vida. El profeta Isaías habla como si estuviera hablando del rey de Babilonia, que Babilonia era la capital del mundo entonces, y el rey de Babilonia era el rey más poderoso, ¿no?, que podría haber. Entonces los capítulos 13 y 14 del libro de Isaías están dedicados al rey de Babilonia. Pero está hablando de manera críptica del rey de este mundo. Porque Babilonia, y ahora voy a aprovechar para escribir esto, para que lo veáis. Voy a escribir ahora palabras hebreas, pero voy a explicar todo lo que voy a escribir para que lo veáis. Babilonia se dice así, en hebreo, Babel. Esto es una bet, otra bet y una lamed. Babel. Pero fijaos, si yo leo esto al revés, ya no leo Babel, leo Levav. Levav. ¿Y Levav qué es? El corazón. El corazón. Entonces, Babilonia es una cosa parecida a lo que ocurre con la palabra Roma. Roma, en el mundo occidental, era un poco, en tiempos del imperio, era un poco lo mismo que fue Babilonia en la época de los imperios de Sumeria y de Caldea y de Babilonia, ¿no? Si leemos Roma al revés, por lo menos en español, ¿qué sale? Amor, ¿no? Bueno, pues algo parecido pasa con Babilonia. Si yo leo esto al revés, queda Levav. Sería así. Ya sabéis que el hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda. Levav. Pero puedo hacer más cosas. Yo puedo ahora poner esta letra delante y me queda lo siguiente. Y eso se lee Balev. Esta es Balev. Ahora esta letra Bet significa en. Y la Lamed y la Bet también significa corazón. Por lo tanto, ¿qué tengo? El rey de Babilonia se convierte en el rey en el corazón. Ya cambia todo, Porque el rey de Babilonia, en sentido exotérico, pues es un rey mundano. Un rey que seguramente oprime a sus súbditos porque les explota con impuestos, lo que sea. Pero el rey en el corazón es otra cosa distinta. Ya no es un rey que oprime a sus súbditos, sino que procura la felicidad y el bienestar de sus súbditos. Cada uno de nosotros somos el rey de nuestro microuniverso. ¿Quiénes son nuestros súbditos? Pues entre otros los 39 billones de bacterias y los 380 billones de virus, más todas las vidas celulares que componen el organismo. Son nuestros súbditos. ¿Cómo yo ejerzo mi realeza de manera correcta? Bueno, pues tratando bien a mis cuerpos, pensando bien. Porque cuando yo pienso mal, eso de piensa mal y acertarás, pues eso es una regla absolutamente tóxica y negativa y nefasta, ¿no? Pensando bien, yo procuro la felicidad de esas vidas elementales que componen mi cuerpo mental. Sintiendo bien, sintiendo sentimientos pues sanos, saludables, expansivos, empáticos, amorosos, ¿no?, de fraternidad, pues estoy tratando bien a los súbditos de mi cuerpo emocional, que son esas vidas elementales que componen el cuerpo emocional. Y lo mismo con los demás cuerpos. Por lo tanto, el rey de Babilonia se transforma en el rey en el corazón. Pero hay más cosas, porque yo puedo poner ahora, haciendo uso de una peculiaridad que tiene la lengua hebrea, que ya algunos lo conocéis, y es que las letras son números, ¿no? El valor numérico de esto es 34, porque la letra Bet vale 2, la letra Lamed vale 30 y la letra Bet 2, por lo tanto 34. Y 34 es el número de esta palabra, que se podría leer así, Dal, que significa pobre. Pobre. Por lo tanto, el que es rey en el corazón, al mismo tiempo es un rey pobre. Pero pobre en un sentido sagrado, no en el sentido mundano. ¿Por qué es pobre? Porque no tiene apegos. El que no es pobre se apega a las riquezas.
y es poseído por lo que él cree poseer. Cree ser rico, pero en el fondo es un esclavo de sus riquezas. Mientras que el rey que es pobre en el corazón no está pegado a nada y por eso puede participar de las infinitas e inagotables riquezas del universo. Es el mejor administrador de las riquezas del universo, es el rey que es pobre, que no se apega a nada. Ese es el rey justo y sabio. ¿Veis, no? ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues esto en relación a la palabra Dios, ¿no? Entonces, estas tres referencias a Dios que aparecen en el primero, segundo y en la tercera estrofa, vamos a entender que es esa divinidad, ese ente cósmico que dio lugar o que trajo a la manifestación a nuestro planeta Tierra. Por lo tanto, es lo que vamos a entender cuando leamos, cada vez que leamos Dios, vamos a entender que es a ese Dios, no es el Dios cósmico universal en un monoteísmo universal cósmico que no tiene ningún sentido. Vamos, una cosa que es absolutamente absurda, que la nueva espiritualidad erradicará, será el monoteísmo cosmológico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que un monoteos, una única divinidad, es la causante de todo este despliegue inmenso, absolutamente vertiginoso, ¿no?, de miles de millones de estrellas, miles y millones de galaxias, cada una de las cuales con cientos de miles de millones de estrellas, cada una de las cuales seguramente con unos cuantos planetas orbitando. Una única entidad divina va a ser la causante de la aparición en el universo de todo eso, en absoluto. De la misma manera que cada uno de los cuerpos de los que estamos aquí es la creación de nuestras almas, yo soy el monoteos de mi creación, como alma. Bueno, pues cada planeta y cada estrella de los cientos de miles de billones, trillones que hay en el vasto universo es la manifestación de un Dios. ¿Esto es politeísmo barato? No. ¿Es politeísmo culto, filosóficamente elevado, esotéricamente digno y espiritualmente muy elevado? Sí, y no pasa nada. Monoteos es una palabra que solamente se aplica a la relación que hay entre una divinidad y su creación. Nada más. El planeta Venus es la creación de otro, o una divinidad planetaria. En la literatura esotérica se le llama logos, da igual, como le llamemos. Y la estrella Sirio, por ejemplo, que es una estrella con la cual nuestro Sol tiene una relación parecida a la relación maestro-discípulo, pues es la manifestación de otro logos solar, en un nivel más elevado que el logos solar que trajo a la manifestación a nuestra estrella particular, y así con todo el universo infinito. Entonces, tengamos en cuenta esto a la hora de leer lo que dice cada una de estas estrofas. Bueno, pues podemos empezar por la primera, que dice: desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Fijaos las cosas tan importantes que se dice. Se dice, Dios tiene una mente, la mente divina o mente cósmica, y en esa mente hay un punto de luz. Por lo tanto, estamos hablando de una mente iluminada, que causa iluminación. Pero lo importante viene a continuación, dice en la segunda línea, que afluya luz a las mentes de los hombres. Si nos tomamos en serio esto, ¿qué quiere decir? Pues ya lo dijo este Árato de Cilicia, que menciona, sin citar el nombre, San Pablo cuando habla a los atenienses, todos somos del linaje de la divinidad. Es decir, hay una línea que me conecta a mí y a cada uno de nosotros, me conecta con la fuente de luz de la mente divina. Eso está ya, esa línea está, no la tengo que construir. Simplemente tengo que reconocerla. No la tengo que construir en el sendero descendente, la tengo que construir en el sendero ascendente. Porque esa línea de transmisión de luz requiere que se recorra en los dos sentidos. Desde el punto de luz, continuamente hay la intención de arrojar luz a todo aquel ser humano que sea capaz de construir el sendero ascendente que le conecte con la fuente de luz. Si todos nosotros, a fuerza de pensar bien, sentir bien, actuar correctamente, es decir, vivir nuestras vidas con una exigencia ética mínima, no quiere decir que nos tengamos que convertir en santos de la noche a la mañana, ¿no? Pero ir aplicando en la vida diaria unas exigencias de naturaleza ética mínimas que tengan que ver con ese impulso crístico de sentirme empático con todos mis semejantes,
Bueno, pues en esa misma medida yo estoy construyendo una línea que me conecta con la fuente de luz, que está presente en la mente cósmica. Por lo tanto, estoy haciendo descender a mi mente la luz divina que está presente en ese foco de luz que está en la mente de Dios, porque hemos dicho que nos vamos a ir, que nos íbamos a tomar en serio lo que aquí dice. ¿Y qué dice? Pues lo vuelvo a repetir, desde el punto de luz en la mente de Dios. Hay eso que se llama la mente de Dios y hay un punto de luz en la mente de Dios. ¿Que afluya luz a las mentes de los hombres? Bueno, pues está clarísimo. La luz puede afluir a las mentes de los hombres, las mentes de todos y cada uno de los que aquí estamos y los que están fuera de aquí. Y luego, la línea final, no menos importante, dice que la luz descienda a la tierra. Es decir, esa luz que yo hago descender a mi mente no me la quedo, como si fuera una cosa que es para mí, ¿no? Y la poseo, porque entonces estoy traicionando el espíritu de todo lo que aquí se dice. Esa luz tiene que iluminar a la tierra. Yo soy mero transmisor de luz. Primero, soy receptor de luz. Tengo que habilitarme a mí mismo para recibir la luz. Y después de habilitarme como receptor de la luz, tengo que ser transmisor de luz. Y eso es lo que dice la última línea, que la luz descienda a la tierra. ¿Se va entendiendo, verdad? Eso es lo que quiere decir esta primera estrofa. Bueno, pues vamos a la segunda. Que el esquema es parecido, porque ahora dice, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Y luego viene una afirmación tremenda, que Cristo retorne a la tierra. Eso merece capítulo aparte. Pero empecemos. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Bueno, pues si antes se dice que hay una mente divina, donde hay un punto de luz que irradia luz, que nosotros podemos recibir para luego irradiarla a su vez al resto del mundo, pues lo mismo existe en eso que se llama simbólicamente el corazón de Dios. ¿Qué es el corazón? Bueno, el corazón es un símbolo de nuestra naturaleza subjetiva en su mejor expresión de generosidad suprema. ¿Qué hace el corazón? ¿No? Este órgano tan importante que todos tenemos en el centro del pecho. Bueno, pues distribuye sangre oxigenada por todo el cuerpo, recibe sangre pobre en oxígeno proveniente de todo el cuerpo y la manda a los pulmones para que se regenere el oxígeno. Y esa sangre nuevamente oxigenada vuelve al corazón. Y así se completa el ciclo, desde que nacemos hasta que morimos. Eso hace el corazón. El corazón es el símbolo fisiológico viviente del amor. De no quedarme para nada para mí, del servicio. El corazón presta servicio a todas las células del organismo. No se queda para él nada más que lo que necesita para su propia supervivencia, lógicamente. El corazón tiene que mantenerse vivo, por eso una parte de ese oxígeno que recibe de fuera, que todos introducimos al respirar, pues se la queda al corazón para su propio mantenimiento. Pero todo lo demás se lo queda, no. Es un rey pobre. El corazón es el símbolo interno de lo que antes hemos dicho, el rey pobre. ¿Pobre por qué? Porque no está apegado a nada. Imaginaos que el corazón de repente dijera, esta sangre que me viene de los pulmones llena de oxígeno me la quedo para mí. Bueno, eso sería suicida, es una tontería esto que acabo de decir, evidentemente, ¿no? Bueno, el corazón es el símbolo de la generosidad del servicio crístico. Es un órgano crístico por excelencia. Es el símbolo en el cuerpo de lo que es el amor crístico. Yo me quedo para mí nada más que lo que necesito. Mi vida es una vida de servicio, de irradiación. Bueno, pues igual que hay una mente divina y un punto de luz que irradia luz que yo puedo recibir y distribuir, en el corazón de Dios, es decir, en lo que podríamos llamar el alma, el corazón es otro símbolo para eso que llamamos alma, la conciencia, pues hay un punto de amor. ¿Que irradia qué? Pues amor. Y yo puedo recibir ese amor, ¿dónde? En mi corazón. Claro, no en el corazón fisiológico, sino en el corazón simbólico que es mi propia alma. Yo como alma, como ser consciente, puedo construir una línea que me lleva directamente al corazón de Dios y ser el receptor del amor crístico que continuamente está irradiando el corazón divino. Continuamente, inagotablemente. No se acaba, inagotablemente. Bueno, pues veis cómo está
estructurada esta invocación. Y luego, la última línea de la segunda estrofa dice que Cristo retorne a la tierra. Aquí ya, como os dije antes, entraríamos en otro capítulo, pero bueno, no lo voy a eludir. ¿Quién fue el Cristo? Ahora estamos hablando del Cristo histórico. Bueno, el Cristo, y esto lógicamente rompe los esquemas de la teología católica, apostólica romana y de todas las iglesias cristianas. El Cristo al que se refiere y el que se nombra aquí es el primer ser humano de nuestra humanidad terrestre que alcanzó a retornar a la fuente y que de esa manera garantizó que todos nosotros, que somos hermanos suyos, miembros de la misma familia, podemos hacer lo mismo. Porque esto está en los evangelios. Se ponen palabras de Cristo: vosotros haréis cosas más importantes que las que yo he hecho, porque yo voy al Padre, dice. Es decir, todo lo que hizo el Cristo, y esto está representado en la biografía mítica de los 4 evangelios canónicos, cada uno tiene su característica propia, todo eso lo podemos hacer nosotros. Todas las grandes etapas iniciáticas por las que pasó el Cristo, desde el nacimiento en Belén, el bautismo en el Jordán, la transfiguración en el monte Tabor o monte Hermón, la crucifixión en el Calvario, la resurrección y la ascensión. Y luego estar sentado a la derecha del Padre, como se dice en un texto añadido al Evangelio de Marcos. Bueno, esos 7 episodios iniciáticos forman el camino que todos nosotros, sin excepción, antes o después, tendremos que recorrer. Y todas esas declaraciones que os he dicho, el nacimiento en Belén, el bautismo, etcétera, etcétera, son episodios simbólicos. No hay que interpretarlo literalmente. Es el camino que a todos nos conduce a la fuente, a la perfección. Bueno, pues de toda la humanidad autóctona de la Tierra, porque en la Tierra convivimos 3 grandes familias, esto lo voy a mencionar pero tampoco me voy a extender, convivimos 3 grandes familias. Una de ellas la podemos llamar los judíos ancestrales, y esto es un grandísimo misterio, que proviene ni más ni menos que de un ciclo solar anterior, ¿no? Del sistema solar inmediatamente anterior a este en el que nosotros estamos viviendo. Luego, otro grupo que proviene de la llamada cadena lunar. ¿Qué es la cadena lunar? Bueno, pues la cadena lunar es una estructura cósmica que forma parte de esa otra estructura cósmica mayor que le podemos llamar sistema planetario. Cada sistema planetario se compone de 7 formas, que cada una de ellas representa como un chakra, ¿no? Dentro del cuerpo mayor de manifestación de esa entidad cósmica llamada logos planetario hay 7 centros, 7 vórtices activos, cada uno de ellos incorpora lo mismo que en nuestros cuerpos sutiles están incorporados en los llamados centros o chakras, ¿no? Desde el coronario hasta el centro que está situado en la base de la columna vertebral. Bueno, pues una de esas estructuras es lo que se llama cadena lunar. Tampoco, como antes dije, no me voy a extender ahora en ello. Y en esa cadena lunar evolucionó una humanidad que se produjo una especie de fracaso evolutivo, por razones que ahora tampoco me voy a extender en ello, de tal manera que la humanidad de esa cadena lunar tuvo que estar en ambientes planetarios diversos hasta que la evolución en la Tierra ofreciera cuerpos adecuados para que ellos pudieran incorporarse. Bueno, el último ser humano de la llamada cadena lunar fue el Buda. El Buda fue el último ser humano de esa parte de la humanidad proveniente de eso que se llama así en la literatura esotérica. La cadena lunar fue el Buda que nosotros conocemos, el último Buda histórico. Y el primero de los judíos ancestrales, provenientes ni más ni menos que de un pasado remoto, el sistema solar anterior, el primero que alcanzó también la perfección fue esa entidad que nosotros conocemos como el Maestro Jesús, y que aparece en la Biblia bajo la figura de Josué, ¿no? El lugarteniente de Moisés, Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun significa hijo del pez. Bueno, el primero. Y luego, el Cristo fue el primero de la humanidad autóctona de la Tierra. De la humanidad autóctona de la Tierra que alcanzó a reintegrarse a la fuente suprema. Entonces, fijaos qué composición tan sugerente hay entre estas 3 figuras. El Maestro Jesús, el primero de los judíos ancestrales, que fue capaz de superar el pesadísimo karma que arrastraban estas entidades, porque en un momento dado estaban en peligro de pecar contra el Espíritu Santo, como se dice en un pasaje del Evangelio, en un momento dado donde a Jesús le presentan un endemoniado que además es ciego y mudo, y Jesús le cura, le expulsa el demonio, le restablece su equilibrio mental, vamos a decirlo así, con otro lenguaje,
le devuelve la visión, es decir, la capacidad de ver más allá de la apariencia de las cosas, y le devuelve la capacidad de hablar, es decir, la capacidad de expresarse como ser espiritual. Eso es lo que significa la curación de la ceguera y de estar mudo, ¿no? La ceguera, capacidad de ver más allá de la apariencia de las cosas. Todos espiritualmente estamos ciegos hasta que dejamos de estarlo, ¿eh? Estamos ciegos porque nada más que vemos la apariencia, y estamos ciegos frente a todo ese mundo que el mundo de las apariencias oculta, ¿eh? El mundo de las cualidades que está ocultado por el mundo de las apariencias. Y todos estamos mudos espiritualmente porque no nos expresamos como el ser espiritual que somos, ¿eh? Entonces, cada vez que se dice que Jesús cura a un ciego o devuelve el habla a un mudo, se está diciendo eso, ¿eh? Está actuando sobre su capacidad de ver más allá del mundo de las formas y de expresarse como ser espiritual. Bueno, pues después que Jesús hace esta sanación, hay un grupo por ahí de fariseos que empiezan a discutir sobre en el nombre de quién Jesús realiza esta sanación. Y dicen, tú sanas en el nombre de Belcebú. Belcebú era el príncipe de los demonios. Entonces Jesús les argumenta de una manera muy lógica, diciendo que no tiene ningún sentido que el príncipe de los demonios actúe contra los demonios, ¿eh? Porque es lo mismo que ocurriría en una familia donde uno de los miembros de la familia empieza a actuar contra otro miembro de la misma familia. Entonces, Jesús dice, yo curo en el nombre del Padre, no en el nombre del príncipe de los demonios, sino en el nombre del Padre, que es el que me da poder para expulsar espíritus malignos. Todo eso en el lenguaje de la época. Y luego dice una cosa muy importante, dice, porque los pecados contra el Hijo se perdonan, pero los pecados contra el Espíritu Santo no tienen perdón, ni en este mundo ni en el siguiente. Eso suena, ¿no? Seguramente. ¿Qué son los pecados contra el Hijo? Bueno, pues los pecados contra el Hijo son los pecados que a mí me... entendiendo pecado en el sentido de obrar erróneo. Que la falta de amor de un ser humano contra otro ser humano. Eso es un pecado contra el Hijo. ¿El Hijo quién es? Pues el aspecto alma de cada ser humano. Y pecar contra el Hijo es, pues, no amar al otro en la medida en que tiene derecho a ser amado, a ser estimado, a ser respetado. Eso es un pecado contra el Hijo, que siempre se puede perdonar, ¿no? Todas las ofensas que nos hacen otros seres humanos las podemos perdonar siempre y cuando nuestro nivel de conciencia esté suficientemente elevado. Si mi nivel de conciencia está al mismo nivel de aquel que me ofende, pues claro, yo trataré de vengarme con otra ofensa, ¿no? Entonces ahí se crea una especie de dialéctica perversa, ¿verdad? Pero quien es ofendido por alguien que está en un nivel elevado, lo perdona, porque es consciente de las limitaciones que están presentes en ese que me está ofendiendo. Por eso se dice que los pecados contra el Hijo se perdonan. Pero los pecados contra el Espíritu Santo es otra cosa diferente. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es una palabra para designar la capacidad creadora que todo ser humano tiene y que implica la capacidad de manipular inteligentemente las fuerzas de la naturaleza. Es decir, de controlar las actividades de los ángeles en sus niveles más elementales para que hagan cosas contrarias al plan divino. Entonces, en la época en la que estamos hablando, de la que proceden los judíos ancestrales, hubo un grupo de maestros iniciados que pecaron contra el Espíritu Santo. Es decir, utilizaban sus grandísimos conocimientos, su grandísimo poder sobre las fuerzas elementales de la naturaleza para elaborar planes que perpetuasen su estatus de dominio y de poder contra otros seres humanos, a base de sojuzgar, subyugar las vidas angélicas que se sometían a sus conjuros, a sus palabras de poder, porque existe, para un iniciado de cierto grado, existe siempre la posibilidad de someter a su control inteligente las fuerzas elementales de la naturaleza. Esa capacidad se perdió afortunadamente, porque si hubiera persistido esa capacidad de someter a control inteligente pero no sabio a las fuerzas de la naturaleza, y todavía hay seres que ejercen estos poderes, pues el destino del mundo hubiera sido muchísimo más horrendo del que nosotros podemos pensar que es. Bueno, pues pecar contra el Espíritu Santo significa eso. Utilizar de manera perversa el dominio y el control sobre las fuerzas de la naturaleza. Eso atenta al equilibrio del mundo donde el cual se están llevando a cabo estas prácticas. Por eso se dice, no tiene perdón ni en este mundo ni en el venidero. Bueno,
Pues esto es algo que tiene que ver con esas tres grandes familias que os decía antes que componen la gran familia humana, ¿eh? Los judíos ancestrales que vienen del sistema solar anterior, esta otra parte que proviene de esa manifestación anterior a nuestro planeta, que se le llama así, la terminología esotérica, cadena lunar, y luego la humanidad autóctona de la Tierra, de la cual el primero que alcanzó a retornar a la fuente suprema fue el Cristo. Por eso cuando se dice que Cristo retorna a la Tierra, pues se está hablando, pues, esto lo admite hasta la Iglesia, ¿no?, de que esa entidad conocida como Cristo, pues volverá a manifestarse. En realidad nunca se ha ido de la Tierra. Siempre ha estado en la Tierra de manera oculta, no visible para los ojos humanos, pero siempre ha estado en nuestro planeta. Y llegará un momento, cuando las condiciones sean las adecuadas, en que se manifestará. Y eso irá unido a otros dos grandes acontecimientos espirituales, que serán la restauración de los misterios, que serían como la octava superior de nuestras actuales instituciones académicas, universitarias, facultades, institutos de enseñanza superior, ¿no? Pues se restablecerán los misterios, que es la herencia legítima de la humanidad, la restauración de los misterios. Y luego otro gran acontecimiento en paralelo a este, que es la exteriorización de la jerarquía, así llamada. ¿Qué es la jerarquía? Bueno, la jerarquía son todos los maestros, todos los seres humanos liberados, que se han liberado de su particular rueda de renacimientos sucesivos y que se han transferido del centro laríngeo de la Tierra, que es la humanidad, al centro cardíaco de la Tierra, que es lo que se llama la jerarquía espiritual del planeta. Por otro nombre, la Gran Hermandad, la Logia Blanca, la Logia de Maestros, da igual. Existe el centro cardíaco planetario, existe el centro laríngeo planetario, que somos nosotros, la humanidad, y existe el centro coronario planetario, conocido como Shambhala. Shambhala, a lo mejor os suena esta palabra, una palabra de poder, Shambhala, ¿no? El centro donde la voluntad de Dios es conocida, que es como empieza la tercera estrofa, que es la que vamos a leer ahora. Empieza así: desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Fijaos. Ahora empieza esta tercera estrofa de manera algo diferente a las dos anteriores, pero se podría decir, desde el punto de poder de la voluntad de Dios, ¿eh? Al principio se dice, desde el punto de luz de la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres y que la luz descienda a la tierra. Luego, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor y que Cristo retorne a la tierra. Pues ahora se podría decir, desde el centro de poder de la voluntad de Dios, porque ese Dios del que estamos hablando es mente inteligente, es amor y es voluntad. Esos son los tres aspectos de la Trinidad macrocósmica, que se reflejan en nuestra propia Trinidad microcósmica. Todos nosotros somos mente inteligente, susceptible de ser iluminada, todos nosotros somos amor, como entidades álmicas, ¿eh? Y todos nosotros somos voluntad, como entidades espirituales, haciendo esa distinción terminológica entre espíritu y alma, ¿no? El espíritu es la fuente de la que sale el alma y a la que retornará el alma. Esa es simplemente una convención terminológica. Bueno, pues aquí se dice que hay un centro donde la voluntad de Dios es conocida. Ese centro es lo que nosotros llamamos, bueno, lo que en la literatura esotérica se conoce como Shambhala. Y luego continúa, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. Vamos, hay dos palabras importantes que son propósito y plan. El propósito es el objetivo. Yo tengo este objetivo, eso es mi propósito, hacer tal cosa. Pero el desarrollo en el espacio y en el tiempo del propósito es lo que llamamos plan. Todos los propósitos, para que se puedan ejecutar, requieren de un plan inteligentemente organizado, ¿no? Entonces, el propósito se recibe en ese centro más elevado. El propósito está unido a la voluntad. La voluntad es como la fuerza impelente que hace que el propósito esté permanentemente presente en la mente consciente de aquel que se ha propuesto ese propósito, ¿eh? Y la voluntad es como la energía, es como la gasolina, ¿no? Yo me subo a un coche y digo, mi propósito es ir a tal sitio, pero si el coche no tiene gasolina, no me muevo del lugar en el que estoy. La voluntad es la energía en estado puro que permite que el propósito sea ejecutado.
pero el propósito tiene que convertirse en un plan, en una serie de acontecimientos inteligentemente concatenados entre sí que harán posible la consumación del propósito. Entonces, en el centro más elevado, ese centro que llamamos Shambhala, o el centro coronario de la manifestación planetaria, se recibe la voluntad de Dios. Se recibe la voluntad de Dios. Y el propósito, unido a la voluntad de Dios. Y ese propósito se transmite al otro centro, que es el centro del corazón. La jerarquía espiritual del planeta, como también se le llama. Por tanto, podemos dibujar aquí una especie de transmisión de energías de la siguiente manera. Hemos dicho, vamos a escribir Shambhala. ¿Recibe qué? El propósito o la voluntad, donde la voluntad de Dios es conocida. Y de ahí se elabora el propósito. Y Shambhala se comunica con la jerarquía, que es el centro cardíaco del planeta, donde se elabora el plan. El plan. Es decir, la misión de ese centro que llamamos así la jerarquía espiritual del planeta es convertir el propósito en un plan factible y ejecutable. ¿Por quién? Por el otro centro, que es el centro que llamamos la humanidad, al que hace referencia la última estrofa. El plan. Aquí podemos poner ejecución del plan. No sé si eso se ve claramente. Es decir, aquí hay una cadena de transmisión de energía. El centro más elevado planetario, ese que llamamos Shambhala, el centro coronario, recibe la voluntad divina. ¿De dónde viene esa voluntad divina? Pues de la vida macrocósmica, que hemos llamado logos planetario, del Dios desconocido directamente. Recibe la voluntad divina. Y se transforma esa voluntad divina en un propósito que tiene que ver con la evolución de la humanidad. Y no solamente de la humanidad, sino de todos los reinos de la naturaleza. La evolución del planeta como un todo integrado. El reino humano, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Y esa energía Shambhala la transmite al centro cardíaco, al que le llamamos la jerarquía espiritual del planeta. Y el propósito se convierte en el plan. Es decir, la tarea de los maestros que viven en ese centro es transformar el propósito en el plan. La tarea de esos otros maestros más elevados que viven en Shambhala es transformar la voluntad divina en un propósito. Elaborar cuáles son los propósitos que necesitan ser cumplidos para que la evolución de todo el planeta, como un todo integrado, siga adelante. Y eso se transmite a la jerarquía, que elabora el plan, y la jerarquía le transmite a la humanidad en la medida en que la humanidad es receptiva al plan divino, porque el plan tiene que ser ejecutado por el tercer centro, la humanidad. El plan no lo puede ejecutar ni la jerarquía ni Shambhala. Lo tenemos que hacer nosotros. Ahora, tenemos que ser receptivos al plan. Si no somos receptivos al plan, el plan queda en una especie de nube, ¿no? Nunca se ejecuta. El factor ejecutor del plan es la humanidad. Y a eso se refiere esta estrofa. La voy a completar la lectura. Dice, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. Nosotros tenemos nuestra voluntad. ¿Es pequeña? ¿Por qué? Bueno, porque todavía no es la voluntad de la mónada, de la fuente espiritual más elevada. Nosotros tenemos la voluntad de la personalidad, supeditada en su momento a la voluntad del alma, que es la fuente de todas las personalidades que se van sucediendo. Y la voluntad del alma en realidad está supeditada a la voluntad del Padre. Por eso dice el Cristo en esa oración del huerto, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque en realidad yo no tengo voluntad, mi voluntad es la tuya. Entonces la voluntad del alma está supeditada siempre a la voluntad de la instancia más elevada, que es eso que llamamos el Padre, ¿no? La mónada, por otra terminología. Entonces veis cómo se produce esa cadena de transmisión de energía. La recepción de la voluntad se transforma en el propósito, que se transmite a la jerarquía que elabora el plan, y el plan se transmite a la humanidad, que es la que tiene que ejecutar el plan. Y a eso se refiere la cuarta estrofa, porque dice, ahora introduce otra vez la palabra centro, ¿no? En la estrofa anterior se dice, desde el centro
donde la voluntad de Dios es conocida, ese centro es eso que llamamos Shambhala, el centro coronario. Y ahora dice, desde el centro que llamamos la raza de los hombres, o sea, nosotros, ese es el centro laríngeo. La característica del centro laríngeo es la inteligencia ejecutora del plan. La característica del centro cardíaco es el amor, porque el plan se elabora desde la perspectiva del amor, el amor en ese sentido crístico del que hablamos. Y la característica propia del centro más elevado, el centro coronario o Shambhala, es la voluntad. La voluntad, el propósito dirigido hacia la consecución de un objetivo determinado y definido. Entonces veis esa cadena de transmisión. Bueno, pues en la cuarta estrofa dice, desde el centro que llamamos la raza de los hombres, o sea, nosotros, que se realice el plan de amor y de luz. Los factores significativos del plan es eso que llamamos amor y luz. Amor, el principio crístico en acción. Luz, el principio búdico en acción. El plan es un plan de amor y de luz. De amor y de luz. Y luego dice una cosa muy importante. Y selle la puerta donde se halla el mal. ¿Sabes? Qué tremenda es esta afirmación. Hay una presencia del mal innegable, ¿no? Basta estar al tanto de las cosas que pasan en nuestro mundo para tomar conciencia de que hay una presencia maligna actuando que no respeta la dignidad humana, no respeta la vida, no respeta nada. Porque en la mentalidad de quienes son agentes del mal no existe ni una brizna de amor crístico. Porque deliberadamente estos maestros que provienen de un pasado muy remoto se prepararon para no recibir la energía crística del amor. Porque ellos tenían un estatus de poder y de dominio al que no querían renunciar. Y de manera deliberada se prepararon para rechazar la energía del amor, que es la energía que se está infundiendo en este sistema solar. En el anterior se infundió la energía de la mente inteligente. Se conoció a Dios como la inteligencia que preside todas las obras de la naturaleza. Y se atisbaba que detrás de esa inteligencia había una entidad amorosa. Pero el amor es la cualidad propia de este sistema solar, que es el segundo de una serie de 3. Entonces, estos maestros del sistema solar previo, sabiendo que tenían que renunciar a su estatus de poder si se preparaban para recibir la energía más poderosa del amor y hacer la fusión entre el amor y la inteligencia, dijeron no, del amor no queremos saber nada. Nosotros queremos aumentar nuestro estatus de poder y de dominio, hipertrofiar la mente, atrofiando el corazón en su cualidad de amor. No, bueno, lo eligieron así, libremente. Es un gran misterio esto que os estoy diciendo, pero se nos dice que fue así, que ocurrió de esta manera. Bueno, pues ahí se generó eso que llamamos el mal cósmico, que afecta a nuestro planeta y a todo el sistema solar. Pero estamos hablando ahora de nuestro planeta. Entonces, está en nuestra mano en la medida en que hagamos todo lo que se dice en las estrofas anteriores, que sellemos la puerta donde se halla el mal. Es decir, que erijamos una barrera absolutamente infranqueable para que el mal no pueda penetrar en nuestro mundo. Sellar la puerta donde se halla el mal. Fijaos, no se dice extinguir el mal, no. Esas son palabras mayores. Pero sí podemos sellar la puerta, convertir nuestro planeta y por extensión nuestro sistema solar, que es el universo en el que nosotros estamos, el universo mayor. El universo menor es el planeta, pero el planeta no está aislado. Está en un entorno cósmico donde hay otros planetas. Venus, Marte, Mercurio, Júpiter, etcétera, etcétera. Y todos tienen el maestro central, el Sol, ¿no? El dios solar, la divinidad solar. Bueno, pues le cabe a la humanidad terrestre sellar la puerta donde se halla el mal. Es decir, conseguir que el mal no penetre, no tenga lugar, no tenga posibilidad de sobrevivir y de permanecer en nuestro planeta. Esa es nuestra responsabilidad y nuestra capacidad. ¿Estamos capacitados para ello? De la misma manera que estamos capacitados para recibir la luz proveniente de la mente cósmica, de la mente divina, y que estamos capacitados para recibir el amor proveniente del corazón divino, y estamos capacitados para ejecutar el plan divino, también estamos capacitados para sellar como grupo, y obviamente como grupo, porque individualmente nadie tiene la capacidad de sellar la puerta donde se halla el mal. Es una tarea colectiva, de grupo. Bueno, y ya acaba
Pues con la frase que ya conocéis, que es un resumen de todo lo anterior, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra. Aunque cuando se dice restablecer el plan en la Tierra, se da por sentado de que el plan ha sido alterado, evidentemente. El plan divino era muy distinto de lo que se está ejecutando hoy por hoy. ¿En qué consistía ese plan divino inicial? Bueno, entre otras cosas, en que todos los seres humanos seríamos perfectamente conscientes con toda lucidez de nuestra naturaleza trascendente. Nadie tendría el más mínimo miedo y temor a la muerte, porque sabríamos, de la misma manera que sabemos que mañana será otro día, nos acostaremos y nos despertaremos mañana, normalmente, bueno, habrá un día en que nos acostaremos y ya no nos volveremos a despertar en ese cuerpo, pero bueno, en una secuencia normal de la vida, pues hay cosas que sabemos que van a ocurrir, ¿no? Pues en ese plan divino original, todos, absolutamente todos los miembros de la familia humana tendrían la absoluta certidumbre de que la muerte no era el fin, de que todos sabríamos que venimos de un centro de energía llamado alma y que somos ese centro de energía. Y todos sabríamos perfectamente que cuando experimentásemos la muerte como el último acto consciente de nuestra vida, volveríamos al punto de donde surgimos. Y esto daría lugar a una humanidad completamente diferente de lo que tenemos. Fijaos cuántas actividades perversas y malignas se han llevado a cabo por quienes tenían poder para hacer esto, enarbolando el miedo a la condenación eterna, por ejemplo, ¿no? El miedo a las penas del infierno. Cuánta tiranía mental se ha ejercido a lo largo de siglos y milenios en el mundo cristiano, pero también en otros contextos religiosos de otra manera, ¿no? Basado en la ignorancia, en la manipulación inteligente de la ignorancia humana y en la preservación de la ignorancia humana, porque eso les sirve de alimento a las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal solamente sobreviven a base de la ignorancia humana, del odio. Fomentan el odio, fomentan la división, el enfrentamiento, porque se alimentan del caos de fuerzas y de energías que provoca todo eso en nuestro equipo energético, en nuestra mente, en nuestro sistema emocional y en nuestro sistema vital. Por eso, si todos nos tomamos en serio lo que se dice aquí y lo llevamos a la práctica como grupo, cada uno se responsabiliza de la parte que le corresponde, pero la naturaleza de las almas es grupal. El alma no tiene conciencia individual excluyente de otras conciencias individuales, ¿no? Las almas, todas ellas, son perfectamente conscientes de que forman una familia, todas. Ahora bien, las personalidades no. Yo como personalidad pues soy consciente de que pertenezco a mi grupo, a mi familia, a mis amigos, los que me caen bien, y los demás son, otros, ¿no? Pero si yo conecto con el alma, eso desaparece totalmente. Adquiero la certeza, la certidumbre absoluta de que yo formo parte de una gran familia. Bueno, pues eso es lo que dice la gran invocación, y yo, como son las 9, pues yo pongo punto y final a lo que os quería decir, y ahora os doy la palabra a todos vosotros para que me hagáis las preguntas que os parezca más oportuno. A ver, hay un micro por ahí que Fran os dará, el que quiera preguntar algo. Sí. Decías que, a ver, que yo no me ha quedado claro, lo del Cristo, que se aparecía en Jesús, o cómo no he entendido yo bien eso. No, a ver, los evangelios hablan de dos individualidades diferentes. Una de ellas es el Maestro Jesús, que nació, fue concebido y dio a luz, como todos hemos sido concebidos y dados a luz. Eso del nacimiento original de Jesús es un mito que hay que saber interpretar. Es un nacimiento en la conciencia, no en el cuerpo. Entonces, está, por una parte, ese personaje histórico real llamado Jesús, y por otra parte está ese otro personaje histórico y real llamado el Cristo. Ambos se unieron en una especie de sociedad perfectamente equilibrada y armonizada en el momento del bautismo, que es un momento iniciático, simbólico, donde Jesús presta sus cuerpos, abandona sus vehículos conscientemente porque tenía el poder para hacer tal cosa, y se los cede al Cristo para que el Cristo haga lo que tenía que hacer utilizando los vehículos del Maestro Jesús, que eran los vehículos más perfectos que se podían construir en aquella época, que solamente la raza judía la podía, precisamente por ese pasado ancestral tan remoto que tiene,
tenían una capacidad de construir los cuerpos mental, astral, etérico, con un grado de refinamiento de perfección que era inaccesible para otro tipo de entidades raciales, ¿no? Entonces, no es que se le aparezca Cristo a Jesús, sino que Jesús, el Cristo, utiliza los vehículos de Jesús para manifestarse a través de ellos, ¿no? Y de vez en cuando los abandona, porque la potencia de la entidad Cristo era de tal magnitud que de vez en cuando tenía que dejar libre de esa potencia los vehículos, devolvérselos a su legítimo dueño, y volver a ocuparlos después cuando ya se hubieran restablecido, esa potencia habría sido absorbida y equilibrada perfectamente. No sé si eso te contesta la duda que tenías. No te quedes con ninguna duda. Para todos. Es un caso, a ver, para que nos entendamos, es un caso de mediumnidad elevada. No es la mediumnidad vulgar de una sesión espírita, ¿no? Donde un medium pierde la conciencia y a través de él y a través de su boca se manifiestan supuestamente entidades. Vamos a admitir que eso pueda ocurrir. Pero nada de eso tiene que ver con lo que estoy hablando. Es una mediumnidad absolutamente libre, consciente, con una lucidez total de conciencia por parte de Jesús, que sabía perfectamente desde el momento en que tomó conciencia de que tenía que ocuparse de las cosas del Padre, ¿no? Como dice cuando lo encuentran en el templo, ¿no? Con 12 años, y le contesta esto a sus padres, que estaban angustiados, ¿no? Porque le habían perdido, ¿no? Sabéis esa historia que está en los Evangelios. Entonces le dice, tengo que empezar a ocuparme de las cosas de mi Padre. Es decir, ya con 12 años era consciente del destino que tenía que asumir, con todas sus consecuencias. Entonces, en ese momento iniciático simbólico del bautismo se dice que se abren los cielos y desciende el Espíritu en forma de paloma. Obviamente esto es un lenguaje puramente simbólico. Bueno, ese descenso del Espíritu es el momento en que el Cristo toma posesión de los vehículos de Jesús. ¿Y qué hace? Lo primero que hace, los lleva al desierto para pasar las 3 tentaciones del desierto. Famosa, ¿no? La de las piedras, la de llevar al tejado del templo y llevarle a lo alto de una montaña y ofrecerle todos los reinos de la tierra si postrado ante el tentador le adoraba, ¿no? Bueno, esas 3 tentaciones era la prueba que tenía que pasar el Cristo para poder afrontar eso para lo que vino, que era ascender al Padre. La ascensión requiere superar una barrera de potencial tremenda, entre el estatus que tiene el ser humano antes de ascender y el que va a tener después de. Porque ascender, ¿qué significa? Volver a la casa del Padre. Y hay una frontera entre el reino de los cielos y la casa del Padre, hablando en términos simbólicos, donde hay una enorme barrera de potencial que es necesario superar. Es como una bolita, imaginaos una copa y una bolita dentro. La bolita, si no tiene energía propia, se queda ahí para siempre. Ahora, si esa bolita toma energía cinética, que se llama, toma velocidad, pues puede superar la barrera de potencial y salir de ese pozo de potencial. No sé si esto me estáis entendiendo, este lenguaje un poquito técnico, ¿no? Bueno, pues algo parecido tuvo que hacer el Cristo, superar 3 tremendas tentaciones que no hay que interpretarlas en la estricta literalidad del texto del Evangelio, 3 pruebas iniciáticas que al superarlas se cargó de energía poderosísima el Cristo para poder afrontar eso para lo cual vino, que era ascender al Padre. Y eso ocurrió en el momento del huerto, de la llamada oración del huerto. Esto obviamente tiene muchos más desarrollos, pero os lo estoy diciendo muy condensado. No sé si con esto lo sitúas un poquito mejor. Ojo, estamos hablando de misterios. Yo no pretendo comprenderlo mucho mejor que vosotros, que me estáis oyendo, ¿no? Pero estoy simplemente interpretando los textos de los Evangelios, que es otro de los frutos del impulso cristobúdico, saber interpretar en términos dialogantes con la ciencia en sus niveles más avanzados, saber interpretar lo que se dice en las Escrituras Sagradas, los Evangelios y la Biblia y todas las demás Escrituras Sagradas. Si tienes alguna otra duda, no te la quedes. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita? Sí, aquí. Gracias. Yo quería saber, ¿se sabe la fuente de la gran invocación? ¿O tiene? Sí, se sabe, claro. La fuente es este maestro de sabiduría llamado el tibetano, que estaba en contacto con una mujer inglesa de nombre Alice Bailey,
Su nombre de soltera era Alice Latrobe Bateman. Bailey viene de su segundo marido, que tenía varias cualidades excepcionales. Una de ellas era que tenía un dominio perfecto de la lengua inglesa. Ella era angloparlante, nació en Manchester, lógicamente, era su lengua materna, pero la cualidad más excepcional que tenía Alice Bailey era su capacidad para la impresión telepática al más elevado nivel posible. Entonces, por eso, desde muy pequeñita, estaba bajo la atenta mirada de determinados maestros para que en su momento cumpliera una labor de servicio para la humanidad. Y esa labor de servicio está en todos los libros que escribió, no ella, sino al dictado telepático del maestro tibetano así llamado. Entonces, dentro de toda la gran masa de conocimientos esotéricos del más elevado nivel, pues está la gran invocación. Pero claro, la gran invocación no es un invento del tibetano. Simplemente el tibetano lo coge de los archivos de la logia, donde hay cantidad de material esotérico del más alto nivel que progresivamente se van dando a conocer en la medida en que la humanidad sea capaz de asimilar esos contenidos. Entonces, lo que tenéis en la hoja es la traducción al español del original inglés, porque lógicamente esta transmisión telepática se hizo en la lengua inglesa, pero el original de esa gran invocación no tiene nada que ver con un texto escrito. Está escrito en un lenguaje, para nosotros, que sería completamente incomprensible, a base de jeroglíficos de dimensiones superiores a las 3 dimensiones, acompañados de sonidos y de colores, que es el lenguaje que se utiliza en planos espirituales muy elevados. No se utiliza el lenguaje tal y como nosotros lo tenemos, ¿no? La verbalización del pensamiento a través de una concatenación de palabras, no. Hay como una captación sintética de una idea que luego se expresa en una, ¿cómo se podría decir?, en una secuencia de formas geométricas impregnadas de color y de sonido. Y luego eso se condensa, se va densificando esa forma de lenguaje tan elevado, se va densificando progresivamente hasta llegar a la lengua inglesa, por ejemplo, o al español, o cualquier otra lengua. Esa es la fuente de la gran invocación. Esto suena un poco así enigmático y casi de ciencia ficción, pero es que la realidad supera ampliamente cualquier fantasía humana, pero amplísimamente. No os podéis ni imaginar hasta qué punto. Nada, más preguntitas. Queda tiempo, ¿eh? No os quedéis con dudas o con contradicciones, ¿no? Porque hay el derecho a discrepar, lógicamente, y a decir esto no estoy de acuerdo. Eso también aporta algo, enriquece todo el diálogo. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, pues nada. Muchas gracias. Sí, perdón. La gran invocación en estas 4 estrofas que hay aquí, que se emplea bastante para cuando hay situaciones bélicas en el, o sea, para hacerlo operativamente cuando puede haber situaciones bélicas. Se debe de utilizar siempre. Yo lo primero que hago al salir a la calle es, internamente, recito la gran invocación, ya como una especie de costumbre ya arraigada. Y lo podemos hacer en cualquier momento del día, estando en meditación o cuando se nos ocurre. Porque genera energía, genera fuerza y genera energía que tiene efectos. Pero en relación a lo que tú dices, cuando hay situaciones de gran peligro, como desgraciadamente es el caso ahora, pues se utilizan fórmulas mántricas todavía más poderosas que la gran invocación, que ya de por sí es muy poderosa, por parte de aquellos que tienen el poder de utilizar esas fórmulas mántricas, porque no todo el mundo tiene la capacidad de utilizar determinados sonidos mántricos, porque el poder que generan la enunciación de esos sonidos, si el que enuncia no está preparado para asimilar las energías que pone en movimiento al enunciar esos sonidos mántricos, le puede destruir tranquilamente. Entonces, cuando hay situaciones de emergencia planetaria, y este año del 2025 ha habido, o está habiendo, no lo sé, una reunión al más alto nivel que se produce cada 100 años en el centro que llamamos Shambhala, donde se elaboran los planes y el propósito para el siguiente ciclo de 100 años. Entonces, es de esperar que
de alguna manera, desconocida para todos nosotros, empiezan a manifestarse situaciones, eventos inesperados, seguramente muchos de ellos, que tendrán la virtud de modificar los acontecimientos actuales, de darle un sesgo completamente nuevo a estas situaciones de grandísimo peligro potencial que estamos viviendo. Porque esa es la misión de los maestros de sabiduría y compasión, como así se les conoce, ¿no? Arbitrar las medidas necesarias para que la humanidad no perezca y para que el planeta, que es nuestra casa común, no se destruya, ¿no? Entonces, cuando ocurren esas situaciones, pues por supuesto que hay reuniones al más alto nivel con fórmulas que quienes pueden asistir a estas reuniones saben y conocen perfectamente, que tienen como objetivo pues neutralizar el mal actuante en el mundo. No, más de eso no puedo hacer. Los maestros, claro. Eso se me ha quedado por decirlo, lo voy a decir ahora rápidamente. Hemos hablado de 3 centros, ¿no? Shambhala, jerarquía y humanidad. ¿Qué tipo de seres humanos habitan en cada centro? Bueno, en la humanidad estamos todos aquellos que nos podemos caracterizar como almas cautivas. Almas cautivas en el sentido de que todavía esas almas están desarrollando su propia historia personal. Estamos sujetos a la rueda de los renacimientos sucesivos. Pero dentro de las almas cautivas hay 2 clases. Las que están viviendo su cautiverio de manera inconsciente y entonces pues conviven con él, no tienen la necesidad de salir del cautiverio, viven su vida, ¿no? Sin preocupaciones de tipo más allá de las necesidades mundanas, y aquellas otras almas que ya están empezando a reorientarse hacia la fuente. Es decir, que viven de tal manera que están poniendo fin a su cautiverio. Se entiende eso, ¿verdad? En la humanidad hay esos 2 tipos de almas. Las 2 son cautivas, pero unas viven con su cautiverio porque son inconscientes de él. Es como si alguien vive en un laberinto pero no sabe que es un laberinto, está cómodo, no siente la angustia de vivir en un laberinto hasta que la siente. Y cuando empieza a sentir la angustia de que estoy viviendo en un laberinto, en un entorno que me agobia, que me cierra el futuro, entonces busco la salida del laberinto. Esas son las almas cautivas, pero ya están empezando a liberarse del cautiverio. Y cuando se liberan por completo, cuando acaba el ciclo de los renacimientos sucesivos, esas almas se transfieren de la humanidad a la jerarquía, el centro cardíaco. ¿Quiénes son los maestros, porque así cabe llamarles, que viven en la jerarquía? Bueno, pues almas libres del cautiverio, pero todavía no perfectas. Ojo, libres pero no perfectas. Pues unas sí, otras no. Eso ya depende de las actividades de servicio que cada alma, dentro de su grupo, porque las almas actúan en grupo siempre, dentro de unas comunidades espirituales que se llaman, utilizando la palabra sánscrita, ashram, no sé, ¿os suena esa palabra? Un ashram. Un ashram es una comunidad espiritual donde hay un maestro al frente de un grupo de discípulos que tiene un plan, un propósito de actuación, una actividad de servicio de cara a la humanidad. Hay ashram de primer rayo, segundo, tercero, no sé, el tema de los rayos lo conocéis un poco, y luego ashrams afiliados a cada uno de los rayos, porque cada rayo tiene 7 subrayos. Pero bueno, ese sería también otro tema. Entonces, lo que caracteriza la jerarquía es que son seres humanos que se han liberado de su ciclo de renacimientos sucesivos, son almas libres, pero todavía no son perfectas. ¿Cuándo un alma se perfecciona? Cuando retorna a la fuente. Es el hijo pródigo que retorna a la casa del padre. Entonces, cuando esa alma libre se hace perfecta, es cuando se transfiere de la jerarquía a Shambhala. ¿Quiénes viven en Shambhala? Hombres perfectos. Y cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres. La palabra hombre es andrógina. Hombres, seres humanos perfectos, que ya se han liberado completamente de toda sujeción material. Se han liberado por completo de toda limitación en la materia. Bueno, pues ese es el futuro que todos tenemos por delante. Primero, transferirnos a la jerarquía. ¿Cómo? Identificándonos con el alma, poniendo fin a nuestras personalidades samsáricas, como se dice en términos hindúes y budistas, ¿no? Y entonces cuando experimentamos el nirvana, esa palabra que significa la extinción ¿de qué? La extinción de toda dependencia de la materia, la libertad. Y eso ocurre en ese episodio iniciático que los evangelios lo llaman la crucifixión. Fijaos qué gran paradoja.
La crucifixión no es simplemente el hecho de que te ejecutan la pena de muerte clavándote en una cruz, que era lo que hacían los romanos, y que seguramente el Maestro Jesús pasó por esa prueba, en unas condiciones muy especiales, que ahora tampoco es el momento de extendernos sobre ella. Pero en ese último episodio iniciático, quienes pasan por esa experiencia se liberan, alcanzan la libertad en relación a la materia de los tres mundos inferiores: mental, astral y físico. Y quienes pasan por una experiencia iniciática superior, a la cual llamamos la ascensión, que es lo que hizo el Cristo, ya se libera de la materia de los 5 niveles inferiores, desde el plano físico, astral, mental, búdico y átmico. El plano búdico es el plano de la intuición espiritual, de la inteligencia espiritual, del amor y de la sabiduría, y luego el plano átmico, así llamado, es una palabra sánscrita, que es el plano de la voluntad espiritual. Y por encima de esos 2 planos están 2 planos donde ya no hay absolutamente ningún tipo de limitación en relación a la materia, dentro de las limitaciones del mundo en el que nosotros vivimos, ¿no? Que es el plano donde están eso que llamamos las mónadas, la casa del Padre, y luego un plano más elevado que es como la síntesis final de todas las evoluciones que tienen lugar en el planeta, ¿no? En su séptuple manifestación. Bueno, entonces, esa es la diferencia que hay entre los distintos tipos de almas, ¿no? Almas cautivas, en sus 2 tipos, almas libres pero no perfectas, y las almas que se han perfeccionado porque se han reintegrado a la fuente. Esa es lo que significan esos 3 centros. Sí. Un comentario mejor naif, pero ¿por qué se permitió el mal? Es que ya está, la pregunta está mal planteada, con todo. No es algo que se permita. Forma parte del libre albedrío germinal que está presente en todas las jerarquías en evolución. Todos los seres humanos tenemos un libre albedrío germinal. Germinal quiere decir que es algo que crece, puede crecer y puede crecer. Incluso, claro, se habla, y esto es una de las cosas más misteriosas de la realidad que vivimos ahora, que en ese ciclo solar anterior hubo un grupo de maestros que deliberadamente, con plena conciencia, dijeron: nosotros no queremos renunciar al poder que tenemos, por lo tanto nos vamos a preparar para no asimilar la energía del amor que está prevista que se vaya a infundir sobre la Tierra en el siguiente ciclo. Nosotros queremos hipertrofiar la mente creadora, aunque sea a base de atrofiar el corazón. Hay un grupo por ahí que está muy activo en las redes, que se hacen llamar sabiduría hiperbórea, no sé si os suena, una falsa sabiduría hiperbórea, que tienen como lema, y esto lo dice todo, que son herederos de alguna manera de estos maestros, que eran maestros en su momento y luego se convirtieron en maestros en la línea del mal, ¿no? De la materia. Dicen, como su lema de vida es el siguiente: tener un corazón de hielo y una voluntad de fuego. Fijaos, un corazón de hielo y una voluntad de fuego. Ese es su lema, que era el mismo que utilizaban los ideólogos del nacionalsocialismo alemán, que también, pues, como sabéis, cultivaban todo lo que era el esoterismo, pero en la línea de la mano izquierda, por así decirlo, ¿no? La mano izquierda quiere decir de quedar sometidos a la materia. Ejercer poder dentro de los mundos materiales. Poder casi ilimitado, pero dentro del mundo material. ¿Vale? Es una opción. Entonces, determinados maestros en su momento hicieron esa opción libremente. Claro, se acarrearon unas consecuencias kármicas tremendas, ¿no? Bueno, ahí ya entramos en un terreno muy, muy delicado. Claro, la élite, ¿qué es la élite actual? Bueno, sí, nos entendemos. Bueno, sí, claro, hay un conglomerado de organismos, digamos, que están al servicio no del plan divino, sino que han elaborado planes incompatibles con el plan divino a base de prolongar su estatus de poder, dominio, control, etcétera, etcétera, etcétera. De neutralizar, sofocar todo movimiento de libertad, de liberación de las conciencias y de liberación de los pueblos de la tierra, ¿no? Aunque eso puede parecer una frase mitinera, pero en el fondo hay una verdad: la liberación de todos los pueblos y todas las naciones de la tierra, en la medida en que vayamos despertando individualmente y colectivamente. Bueno, hay muchas estrategias de las porque
tampoco hay fórmulas un poco simplistas, ¿no? A veces hay que suspender el juicio porque las apariencias engañan, ¿no? No hay que decir, este es malo, todos son los agentes del mal. Bueno, cuidado. En todos los organismos que hay en nuestro planeta, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a entidades financieras, a empresas, a cualquier tipo de organismo, en todos ellos hay agentes del bien trabajando. En todos ellos. Porque hay maestros que eligen trabajar detrás de las líneas, como quien dice, ¿no? En territorio comanche, en territorio enemigo, dentro del mal, para desde dentro, trabajar desde dentro. En la iglesia, en todas las iglesias, en el Vaticano, en las iglesias protestantes, en la ortodoxa, en todas las formaciones políticas, más o menos. En fin, en todos los grupos humanos siempre hay agentes de la luz. Y claro, la viceversa también, la recíproca también es cierta, ¿no? En todos hay agentes de la oscuridad. Entonces, estamos en ese contexto ahora mismo, ¿no? Una verdadera guerra santa que se tiene que librar en el corazón humano, fundamentalmente, ¿no? No tanto la guerra santa afuera, que eso ya sabemos a dónde conduce, ¿no? Sino la verdadera guerra santa es la que todo ser humano tiene que librar contra sus enemigos internos, ¿no? Para sumarles a la causa. Es el argumento del Bhagavad Gita, ¿conocéis esa obra? ¿No? Donde hay el arquetipo del maestro y del discípulo, ¿no? Krishna, el arquetipo del maestro, y Arjuna, el discípulo. Hay un diálogo que es precioso, si lo habéis leído, pues sabéis la cantidad de sabiduría que encierra ese pequeñito poema que está dentro del gran poema de la India, el Mahabharata, ¿no? Que es una obra monumental. Pero el Bhagavad Gita se puede leer en una semana tranquilamente. Bueno, pues ahí está lo que significa la Guerra Santa, ¿no? Sí, adelante. Los seres que están en la jerarquía espiritual, en la jerarquía, ¿de qué manera trabajan para poder seguir evolucionando, creciendo y ayudando a la humanidad para poder llegar hasta Shambhala? ¿De qué manera trabajan? Pues no te puedo contestar porque tendría que estar en el ajo. Y, hombre, se nos han dado informaciones sobre la manera de actuar de los maestros, que es, pues aquí está de alguna manera, ¿no? Es transmitir el plan a los grupos humanos receptivos. Por ejemplo, localizar dentro de la humanidad qué grupos y qué individuos son receptivos al plan, ¿no? Estimular la formación de grupos humanos, estimularla, no dirigirla. Estimular la formación de grupos que sean receptivos al plan. En cuanto que son conscientes de que en tal lugar del planeta hay un grupo receptivo, pues les cargan de energía, les infunden el plan para que lo asuman como propio, aunque sean inconscientes de la fuente de donde les ha llegado esa información. Da igual, a la jerarquía le importa nada que les reconozcan o no. Lo que les importa es que efectivamente en la humanidad haya grupos que empiecen a hacer propio el plan y a ejecutarlo. Entonces, ellos... ¿Hay que pedírselo? Como cuando uno invoca, como cuando uno ora. Pedirle a la jerarquía que te... Bueno... Sí, pero claro, pero a ver, la petición tiene que estar motivada por una intención ya activada, ¿eh? No es, yo me siento ahora en mi casa tranquilamente y digo, tengo que pedir a la jerarquía que arregle este problema que ya me está poniendo con una angustia que no puedo soportar, ¿no? No sé, no es eso. O sea, no es esa relación un poco infantil del niño que le pida a su padre o a su madre que le resuelva tal problema. No. Hay que formular peticiones, pero como consecuencia inevitable de una actividad de servicio que tú has emprendido. Y eso en sí mismo ya es una petición. En sí mismo, si tú estás implicada con un grupo, lo puedes hacer individualmente, pero lo característico de esta era acuariana en la que estamos entrando es la actividad grupal, de almas libres que, como tales almas libres, se asocian para llevar a cabo una actividad en línea con el plan divino. Y esa actividad por sí ya es una petición, es una invocación que despierta una respuesta. La respuesta a la invocación se la llama evocación, ¿no? Invocar, para recibir la evocación, para recibir la respuesta de la jerarquía o de los maestros.
¿no? Eso es lo más que te puedo decir. Bueno, queda tiempo para una última pregunta, si es que alguien quiere formularla. Y si no, pues nada, muchas gracias por la atención y espero que nos sirva a todos lo que hemos compartido, el tiempo que hemos compartido. Muchas gracias.